Bona tarda, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Casa América Cataluña. Bienvenidos y bienvenidas a la presentación del libro Pinochet, Biografía Militar y Política, Ediciones B 2019, del historiador alicantino Mario Morós, especialista en Historia de Chile. Además del autor, también nos acompañan Yolanda Cespedosa, editora de Ediciones B, Miquel Izar, profesor de Historia de América en la Universidad de Barcelona, y Eulogio Dávalos, presidente del Centro Salvador Allende de Barcelona. Gracias a todos por estar hoy con nosotros. En la presentación del libro, titulada El retorno de Pinochet, podemos leer que Augusto Pinochet forma parte de la historia del siglo XX principalmente por tres motivos. En primer lugar, por el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que derrocó al presidente Salvador Allende. En segundo lugar, porque convirtió Chile, un país sitiado militarmente, en el laboratorio del neoliberalismo. Y en tercer lugar, por su caprichoso viaje a Londres en septiembre de 1998, cuando fue detenido por agentes de Scotland Yard a petición del juez Baltasar Garzón bajo la acusación de crímenes contra la humanidad. La citada detención se practicó el 16 de octubre. Hoy se cumplen 21 años. Coincidiendo con este aniversario y cuando diferentes voces en distintos países reivindican a Pinochet, de ahí lo de retorno de Pinochet, presentamos la biografía más documentada sobre el dictador, fallecido el 10 de diciembre de 2006, Día Internacional de los Derechos Humanos, que también tiene su qué. Para entendernos y siempre a la espera de nuevas paradas por el camino, la actividad de hoy viene a completar un trayecto que iniciamos en 2013 y que proseguimos en 2015 con la presentación de las biografías de Salvador Allende y de Pablo Neruda, escritas por Mario Morós y editadas por Ediciones B. Como preámbulo a la intervención de Yolanda Cespedosa, editora de Ediciones B, también responsable de la edición del libro de Mario Morós titulado 75 años después, las claves de la Guerra Civil Española, conversación con Ángel Viñas, quisiera en este preámbulo, como decía, recordar a Antoni Travería, añorado amigo y director general de esta casa. Precisamente en septiembre de 2013, cuando cogimos la presentación de Allende, la biografía, Tony agradeció textualmente la apuesta editorial tan importante para la cultura y la historia que suponía un libro de aquellas características. Hoy, si así se me permite, que seguro que sí, resuelvo que no hay mejor manera que cederle la palabra a Yolanda renovando aquel agradecimiento. Muchas gracias, Yolanda, quan vulguis. Muchas gracias. ¿Se me oye? Sí. Muchas gracias a ti, Francesc. Yo en principio no iba a subirme a la mesa, pero Mario me ha pedido que esté aquí y yo no le puedo decir que no a Mario, así que aquí estoy y aprovecho entonces para desear buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Doblemente gracias, antes lo comentábamos con Francesc, que es una tarde que tampoco es fácil que todo el mundo pueda desplazarse hasta aquí, así que doble agradecimiento para los que si hayáis llegado hasta aquí, por acompañarnos en nombre de Penguin Random House en la presentación en Barcelona del nuevo libro de Mario Morós, de la biografía de Pinochet. Y estoy segura de que muchos de los asistentes hoy en esta presentación deben conocer bien a Mario, pero bueno, por si acaso nos detendremos un poquito en su biografía. Quería agradecer, como no, a la Casa América Cataluña por cedernos esta sala que yo no conocía y que realmente la última vez que estuve aquí yo creo que fue en la presentación del libro de Neruda y yo creo que esto fue hace 3 años, ¿puede ser? 4 años. Así que nada, fantástico, ha quedado genial, estupendo, felicidades, es un muy buen sitio para una presentación como esta. También quería dar las gracias a los presentadores, como no, a Miquel Izar y a Eulogio Dávalos, del que ya tenía gusto de conocer en anteriores presentaciones de Mario y al que le agradezco mucho de nuevo que esté aquí con nosotros para hablar de este nuevo libro. Mario, pues seguro que todos lo conocéis, o bien porque personalmente o bien por sus anteriores libros. Es doctor en Historia por la Universidad de Barcelona y periodista. Ha escrito ya unos cuantos libros, de algunos de ellos somos culpables nosotros. Empezamos a trabajar con el libro, con la biografía de Allende, que se publicó inicialmente en la casa editorial
de Chile y que bueno, tuvimos el acierto de importar a Barcelona y que funcionó muy muy bien, y a partir de ahí nacieron otros proyectos globales que llamamos los editores que trabajamos en lengua española. Siempre buscamos estos proyectos que funcionan tanto en España como en América, ¿no? Esto es un proyecto global y así fue con la biografía de Pablo Neruda. También publicó el libro de Miguel Enríquez y luego trabajamos este libro que decía Francés, que es un libro de conversaciones donde se discutían las claves de la Guerra Civil Española con el historiador Ángel Viñas. Y también Rapa Nui, que este sí lo has publicado en Chile, en Ediciones B Chile. Antes de, bueno, yo voy a contar una anécdota simplemente de cómo ha arrancado el libro, tanto en Chile como en España, pero sí que quería pararme un segundito para agradecer la enorme generosidad de Mario y su gran profesionalidad. Tú has querido que me subiera a la mesa, así que ahora pues tienes que aguantar el... Pero es cierto, antes nos hemos visto esta mañana, hemos estado hablando un poco de cómo había arrancado el libro. Es un libro largo, es un libro de más de 800 páginas. Cuando le propusimos a Mario que escribiera la biografía de Pinochet, fue un momento de parón, de pensar de cómo lo ibas a hacer. Nosotros no teníamos ninguna duda de que iba a ser un gran acierto, pero sé que ha sido un trabajo monumental, complejo, cansado, y por eso te estoy tan y tan agradecida. Yo creo que ha valido la pena. Esta es la tercera presentación de esta biografía. La primera fue en Santiago de Chile, donde el libro se publicó un poquito antes que en España, finales de agosto creo, puede ser, y donde arrancó súper bien. Tú me decías esta mañana que el libro llevaba como 5 semanas entre los más vendidos de la lista de los libros de más vendidos del Mercurio, del diario El Mercurio, y donde ya van por la segunda edición, y estoy convencida de que el libro se va a seguir vendiendo muy bien y va a quedar como un libro de fondo, como ha pasado con los libros anteriores tuyos, como Neruda o Allende. La segunda presentación fue en Madrid hace un poquito más de un mes, cuando el mismo día que el libro apareció a la venta, el 12 de septiembre. Fue una presentación con mucha gente, con gran cantidad de presentadores. Entre ellos estaba el juez Baltasar Garzón, que no dudó un segundo en cuanto le enviamos las galeradas del libro en darnos una frase. Os leo la frase y con esto ya doy paso al siguiente, bueno, creo que es Miquel, ¿no?, el que se va a ocupar de presentar el libro junto a Eulogio. Dice: Mario Morós traza un magnífico retrato de Augusto Pinochet, el dictador con el que la justicia hizo historia cuando dictaminó que ante los crímenes de genocidio, lesa humanidad y guerra, las víctimas son universales y universal es la persecución de tales delitos. Muchas gracias. Muchas gracias Yolanda. Turno ahora, como bien decía, para Miquel Isar, profesor del Departamento de Antropología Social e Historia de América en la Universidad de Barcelona. Expulsado por Franco de la docencia, se exilió en Venezuela. Se interesó por el rechazo a la colonización y, en concreto, por las sociedades cimarrones. Ha sido profesor también en distintas universidades, Mérida y Caracas en Venezuela, Montevideo, Uruguay, Nueva York, Estados Unidos o Sao Paulo, Brasil. Entre sus libros publicados destacan Esclavos y Negreros, El miedo a la revolución, Tierra firme, Orejanos, cimarrones y arrochelados, Los llaneros del Apure, Sin leña y sin peces deberemos quemar la barca, El rechazo a la civilización y Genocidas, cruzados y castradores. Miquel, bienvenido, y bienvenido también. No diré a este auditorio porque Miquel es de aquellos que puede estar aquí o aquí. Hoy le toca aquí y estamos muy satisfechos de que comparte este tiempo con nosotros. Con Burgui, sisplau. Gracias. Hace unos 25 años, un alumno de la Universidad de Princeton me hizo una pregunta en una charla y me regaló un libro de Lewis Hyde, The Gift, Los regalos. El libro es sobre la cantidad de presentes que podemos recibir, la mayoría intangibles, una canción, una amistad, un libro, un rato con la pareja. En una semana me llegó el libro de Mario sobre Chile y Pinochet. Con Mario nos une una larga amistad. Al cabo de 3 días, José Luis Alonso Marchante, un
historiador al cual no conozco personalmente, pero por el cual tengo relación, me pidió el prólogo para su libro Los Selman, el genocidio y resistencia en la Tierra de Fuego, y al cabo de 2 días se me ocurrió ir al cine, los lunes voy al Verdi, y vi de Alejandro Amenábar Mientras dura la guerra. Entonces pensé, todo tiene que ver con Chile, por un lado o por otro, ¿no? Alejandro es chileno y los otros dos trabajan sobre eso. Amenábar en la película nos recuerda que el núcleo, el encuentro entre Unamuno y Milán Astray tiene lugar el 12 de octubre, el Día de la Raza o Día de la Hispanidad. La hispanidad es, yo le llamo la leyenda apologética y legitimadora, es una trama espuria de la Iglesia, el ejército y, por supuesto, la corona, disfrazando la canallada por el papel jugado por los canes, por los perros, en la conquista y colonización de América. Lo disfrazan como una cruzada civilizadora y yo les he oído a un profesor, a Demetrio Ramos, en Caracas decir que los españoles fueron a poblar América, ¿no? Bueno, son cosas que se dicen. Alonso habla de las atrocidades que padecieron los habitantes de la Tierra de Fuego y en un momento determinado nos recuerda que en la isla de Dawson hubo un campo de concentración de los salesianos a partir de 1890 donde se encerraban a los aborígenes para que murieran. Era un matadero. Este mismo lugar lo utilizó Pinochet como campo de concentración. Hay una vinculación. Mario nos recuerda a Pinochet. A mí, será porque me hago mayor, pero para mí Pinochet es casi el único personaje que vino al entierro de Franco. El entierro de Franco fue un entierro muy lamentable, pero además con poca gente, el Raniero de Mónaco y el Hussein de Jordania, pero además vino Pinochet con ostentación. Yo creo y sostengo que Pinochet vino porque él era un calco de Franco. Él se inspiró en Franco y se inspiró con los asesinatos, con los desaparecidos, con los campos de la muerte y sobre todo con la mentira. La mentira del franquismo, la mentira de Pinochet, y estamos todavía inmersos en esta mentira, seguimos en plena mentira. Franco todavía sepultado en el Valle de los Caídos. Yo quisiera recordar que hay una historia oficial chilena. Esta historia oficial, por ejemplo, dice que en 1823 se abolió la esclavitud en Chile. Fue el primer país de América Latina en abolir la esclavitud. Y otra de las tonterías que dice la historia oficial chilena es que el ejército jamás interviene en política. Esto lo dicen algunos historiadores chilenos, no los chilenos, sino los historiadores chilenos, con mucho entusiasmo. Pero podríamos recordar la pacificación de la Araucanía. La pacificación es lo mismo que la pacificación que hizo Franco, por supuesto. El reparto de indios de Tierra de Fuego, se repartían los indios como si fueran frutos del bosque. La ley de fugas y la masacre de Santa María de Iquique, o el acuso a los obreros de ovejeros de la Patagonia, exactamente como ocurrió en el lado argentino, de que algunos conocemos gracias a una película, en la historia oficial. A mí, del libro de Mario, y quizá lo siento, pero a mí me lleva a pensar que lo de Chile fue la enésima desesperanza. La historia de Chile es una mezcla de Kafka, Camus y Sartre. Pudo parecer que en Chile sí iba a haber una revolución socialista y popular, pero tampoco la hubo. Yo quisiera recordar los antecedentes y insistir sobre las posibles hipótesis sobre los errores de la Unidad Popular. En 1959 los guerrilleros triunfan inesperadamente en Cuba y esto provoca el pánico. Los norteamericanos organizan la doctrina de seguridad nacional, la Alianza para el Progreso, la Escuela de las Américas y algo que no se sabe. La Escuela de las Américas funcionaba en Panamá y en España. En España había, en Jaca como mínimo seguro, y en la Costa Brava había lugares de entrenamiento para militares latinoamericanos y para militares como mínimo del Magreb, de
casualidad yo coincidí con ellos en Jaca. Por otra parte, a partir de 1964 queda claro que la oligarquía ni siquiera chilena, ni siquiera va a aceptar el plan de Frey, no el de Allende, el de Frey, que era, digamos, de alguna manera de los suyos, o como mínimo vinculado al Vaticano y a los jesuitas. En 1968 yo creo que es un año clave. El Congreso de La Habana, donde quedó claro que a nivel cultural el castrismo se imponía por encima de los creadores, los hechos de París y de Praga y la respuesta de Fidel Castro a lo de Praga. Con lo de Praga y lo de París quedó muy claro que a partir de ese momento Occidente y Oriente habían llegado a un pacto. Los norteamericanos no intervendrían en Checoslovaquia, los soviéticos no intervendrían en el ámbito que dependía más o menos de Estados Unidos. También quedó claro que Fidel Castro era un personaje subordinado a una política exterior. En 1970 llega Allende al poder. Yo pienso y lamento que llegó en el peor momento posible. Llegó en un momento en que él y muchos chilenos querían hacer una revolución en paz y en tranquilidad, pero las circunstancias no eran favorables. Se han preguntado mucha gente qué hipótesis había sobre el error de la Unidad Popular, por qué la Unidad Popular fracasó. La oligarquía y la burguesía no iban a permitir el cambio, si no permitieron el de Frey, no iban a permitir el de Allende. Las masas, se pudo pensar que aceptarían el plan de Allende, pero las masas tenían un proyecto que iba más allá del mismo Allende. Se pensó que Estados Unidos se quedaría quieto, no se quedó quieto, evidentemente, intervino descaradamente. Se pensó que Fidel aplaudiría, Fidel no aplaudió. Y también se pensó que la URSS ayudaría, y la URSS no podía ayudar porque tenía un pacto no escrito con Washington y porque bastantes dificultades tenía la URSS para suministrarse a sí misma, no podía ayudar a otras personas. Del libro de Mario, yo le agradezco, es el que va a hablar del libro, yo le agradezco el final. Como, igual que Franco, además de asesino, Pinochet era un chorizo. Era un chorizo que además no solamente asesinó, sino que además robó. Yo pienso que para acercarse al pasado, aparte del libro de Mario, son más útiles las obras de redacción que los libros de historia. Y quisiera agradecer aquí públicamente a algunas personas que nos han ayudado a entender el pasado. Las actas de Marussia, de Miguel Litting, sobre lo que pasó en el Norte Grande, La nostalgia de la luz, de Patricio Guzmán, la cantata de Santa María de Quique, que es una descripción extraordinaria, y además yo quiero recordar que la cantata empieza diciendo: vamos a contar aquello que la historia no quiere recordar. Está muy claro que la historia no es para recordar, sino que la historia es para mentir y para falsificar. Y por último, una canción de Violeta Parra, que a mí me gusta mucho, como todas las de Violeta, pero una que me gusta más, que es ¿Por qué los pobres no tienen?, que es para mí maravilloso. Pienso que el libro de Mario es como es porque Mario no es un historiador en realidad, no es profesor de universidad. Si fuera profesor de universidad, Mario, tú tendrías que pagar unas cuotas, ¿no? Y estas cuotas implican, pues, convertirse en la voz de Swan, y tú no serás nunca la voz de Swan. Gracias, Mario. Gracias, Miquel, gracias como siempre. Soy del equipo de las hormigas. Siempre han intentado acabar con ellas, pero aquí está. Me tomo la libertad de acudir a esta reflexión recurrente en círculos próximos porque su propietario, el maestro Eulogio Dávalos, la compartió con el público hace unos cuantos años, en diciembre de 2016, cuando presentamos su libro de memorias Una leyenda hecha guitarra, Ediciones B. Chile, obra que contó con la colaboración de Mario Morós.
Fue precisamente Mario quien ese día afirmó que Eulogio Dávalos es uno de los grandes nombres de la cultura chilena del siglo XX. No podemos estar más de acuerdo, y no porque él esté aquí. Es de verdad. Músico y concertista de guitarra clásica de enorme prestigio internacional, la figura de Eulogio es significativa en los más diversos ámbitos. Presidente del Centro Salvador Allende de Barcelona, entre otras muchas distinciones, ha recibido la Medalla de Honor de la Ciudad de Barcelona, la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda, otorgada por el Gobierno de Chile, y el Premio Joan Alsina de Derechos Humanos que cada año concede Casa América Cataluña. Dirige el acreditado certamen Llobet de guitarra y su incansable labor por la cultura, por el reconocimiento hacia figuras como Pablo Neruda o Víctor Jara o por la memoria histórica, solo se entiende a partir de una de sus mayores virtudes, la del compromiso. Para Casa América Cataluña siempre será inolvidable, y esto no sabía si lo decía por mí, por la casa, por la presentación, pero al final lo digo. Para Casa América Cataluña siempre será inolvidable su aportación decisiva para la organización de unas jornadas que en 2009 sirvieron para homenajear y recuperar del olvido al Tren Popular de la Cultura, una iniciativa del Gobierno de Salvador Allende que entre el 15 de enero y el 16 de febrero de 1971 recorrió numerosos pueblos y ciudades al sur de Santiago de Chile con el propósito de difundir cultura allí donde nunca llegaba. El Tren Popular de la Cultura transportó a artistas chilenos de las más diversas disciplinas. Entre estos estaba Eulogio Dávalos, una voz indispensable en el acto de presentación de esta biografía sobre Pinochet. Eulogio, un placer. Gracias. Bueno, realmente cuando Mario me llamó y me dijo quiero que estés en la mesa para presentar el libro, fue sin duda un compromiso, pero realmente bonito, profundo, encontrar cosas que uno cree saber, cree conocer, porque creo de los que estamos acá, algunos, a excepción de la compañera Nina, que también está acá, vivir el golpe de Estado fue una experiencia realmente, una experiencia muy fuerte. Entonces me voy a permitir decir algunos rasgos por algunos conocidos, pero qué es lo que fue para nosotros el golpe de Estado. Sin duda, respetando toda la exposición que hizo hace un rato el maestro, realmente nosotros, todos los que nos comprometimos a nivel de ser los llamados intelectuales, artistas, comprometidos con el gobierno de Salvador Allende, queríamos y deseábamos, por supuesto, una sociedad más justa, más libre, como fue la Unidad Popular, con sus defectos y virtudes, sin duda. Pero en este caso, yo creo que cuando se dice, pienso que la palabra está bien dicha cuando se dice, bueno, uno antes que artista es hombre y se debe a la sociedad, y es así como lo pienso, puesto que la gente siempre de la reacción dice, qué buen artista es divino. Por ejemplo, hablaban de Claudio Raúl, nuestro famosísimo pianista, decía que se nota que Claudio lógicamente tiene un afán del punto de vista espiritual maravilloso y es un creyente extraordinario. A Raúl siempre fue ateo. Eso es importante citarlo, ¿no? En este caso yo quiero realmente agradecer a Mario, puesto de que uno cree conocer, pero realmente las 800 y tantas páginas de esta Biblia, por llamarlo de alguna manera, es para nosotros una enseñanza, un presente, un pasado y un futuro, porque no hay que olvidar justamente lo que nos sucede. Nosotros en alguna parte del libro se refiere, por ejemplo, al ideólogo del golpe de Estado o del golpe de Estado y su continuidad mejor, a Jaime Guzmán. Nunca hay que desconocer, o realmente más bien hay que informarse muy bien, que la Gestapo tenía gente muy inteligente. Y en este caso, en Chile, evidentemente,
tenía que tener, al margen de la potencia militar, gente que pensara que hoy, que ha pasado unos cuantos años, todavía se sigue con lo que marcó Jaime Guzmán como línea política a seguir. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando decía, aunque ganen, siempre perderán. Nosotros tenemos la misma constitución de Pinochet hoy. Y ese es un aspecto que no hay que olvidarlo, puesto que es el amarre con que se deja muy, muy bien atado, como decía el compañero, todavía está en el Valle de los Caídos aquel señor, ¿no? Entonces, sí, creo que ese aporte, muchas veces, claro, la prensa, interesadísima en desinformar muchas veces, claro, no dice, no le conviene decir estas verdades. Y hoy día, claro, lamentablemente Chile, como todos los países latinoamericanos, sufre una situación realmente horrible. Chile es más caro que España en este momento, con la diferencia que su sueldo, su sueldo mínimo es, bueno, irrisorio. Diciendo esto, creo que volviendo al esfuerzo, a lo que se diría popularmente ratón de biblioteca, Mario, perdóname, pero es así, es fantástico tener la presencia de este libro muchas veces porque creemos saberlo o haber leído todo. No es así. Por ejemplo, el caso de Pinochet entrando en la masonería y traicionando a la masonería. Bueno, sí llegó un momento que, ¿por qué entró? Por intereses, porque llegó un momento que el generalato en Chile era muy proclive a entrar en la masonería. Era un aspecto, digamos, de superioridad. Después aspectos también que citas, es decir, en el sentido del aspecto familiar que se desconoce bastante, desde su juventud, que fue un pésimo estudiante. Normalmente ahí están los exámenes para que no se diga lo contrario. Y pienso de que realmente el libro es recomendable para todos, no solamente para los que estamos acá, sino que es un libro que se impone para decir la verdad sobre todo sin justificar justamente, vuelvo a decir, errores cometemos todos y la Unidad Popular cometió errores, claro que sí, pero sin embargo fue llevado a un camino único, porque se hablaba justamente que la Unidad Popular era un conjunto, y lo era, de partidos marxistas, socialistas, cristianos, independientes, de todo tipo, que apoyaban una salida justamente de la indecisión que había tenido toda la vida, Chile y sus distintos gobiernos conservadores que prácticamente habían transformado y de alguna manera lo mantienen un país, un país de cuatro familias, ¿no? En este sentido yo creo que, no quiero alargarme más, pero no dejo de citar el aporte de Mario Amorós, el aporte y el cariño con que se ha dedicado a difundir todas las historias, o por lo menos las más importantes, de nuestros máximos representantes. Me refiero a Pablo Neruda, Salvador Allende. Ahora este libro también juega un aspecto importantísimo, y también los que están anteriormente citados y otros que se ha dedicado, por ejemplo, sobre Rapa Nui, que me llegó realmente una exquisitez desde el punto de vista de no decir simplemente las cosas de una isla paradisiaca, sí lo es, pero ver la problemática social siempre, que la tiene y la tendrá durante un tiempo largo quizás la isla. En fin, agradezco mucho a Casa América que me hayan dado esta oportunidad de saludar y desear lo mejor para el libro de Mario Amorós. Gracias. Gracias a ti, Eulogio, como siempre. Doctor en Historia por la Universidad de Barcelona y licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, Mario Amorós ha sido profesor invitado de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile
y formó parte del comité asesor de la Cátedra de Memoria Histórica del siglo XX de la Universidad Complutense de Madrid. Con una larga experiencia como periodista e historiador, ha impartido conferencias sobre historia de Chile en numerosas universidades nacionales e internacionales. Autor de 21 libros, escribe asiduamente en medios de comunicación de España y Chile. Sus artículos sobre Chile han sido traducidos a más de 10 idiomas y reproducidos en publicaciones de diversos países. Hoy está aquí para presentar su última obra, Pinochet, biografía militar y política. A partir de una amplia documentación inédita, procedente en parte de archivos militares, Mario Amorós reconstruye, como hemos oído, en más de 800 páginas, la infancia de Pinochet y su vida familiar. Relata al detalle su larga trayectoria en el ejército y desvela episodios ocultos como su participación en la masonería que nos recordaba Eulogio. Examina su papel durante el gobierno de Allende y en las horas dramáticas del golpe de Estado y perfila su ambición de poder que lo llevó a erigir un régimen que, a partir del terror, refundó Chile desde sus cimientos. Ya ha quedado dicho, que, y ustedes lo saben sobradamente, que no es esta su primera biografía. A este respecto, y en una entrevista reciente, Mario ha manifestado lo siguiente: reconozco que hasta ahora solo había biografiado personajes que quiero, como Salvador Allende, Pablo Neruda o Miguel Enríquez. Esta es la primera biografía que hago de un personaje que detesto. Mario, benvingut novament a aquesta casa quan vulguis, un plaer. Muchas gracias, Francesc. Buena tarde. Gracias a todos y a todas por venir. Son días complicados y no es fácil hacerse el tiempo para venir hasta aquí hoy. Lo agradezco de corazón. Gracias a la Casa de América, a Francesc, a todos los amigos de esta casa, una vez más por acogerme. A Eulogio, mi estimado amigo y compañero, y a Cristina, muchas gracias por acompañarme. A Miquel, mi profesor de Historia de América en la Universidad de Barcelona, a quien tuve el gusto de escuchar 9 meses cada día ese mismo discurso a las 9:30 de la mañana, y que añoro profundamente las clases de él y de otros profesores inolvidables. Y a mi editora Yolanda, que ha hecho un trabajo con un cuidado y un mimo exquisito con todo el resto de compañeras y compañeros de la editorial aquí y en Chile, para que un libro que de difícil producción, de más de 800 páginas, haya visto la luz. Es la primera vez que vengo a la Casa de América y no está Tony Travería, ¿no? Bueno, lo echo mucho de menos. Le recuerdo con un gran cariño a Tony, porque siempre me acogió a mí y a todos los invitados con una gran calidad humana, ¿no? Espero publicar una biografía de Víctor Jara en 2 años, y como su hija se llama Amanda, espero que Amanda Travería pueda tener un ejemplar cuando salga. Hoy se cumplen 21 años de un día bello para muchos que estamos aquí. La detención del dictador en Londres es algo que nunca olvidaremos. No solo los chilenos, sino quienes también nos sentimos unidos a Chile, ¿no? Yo en aquel tiempo estaba empezando mi doctorado aquí, en la Universidad de Barcelona, y recuerdo perfectamente aquel día, que lo supimos todos al día siguiente, que era sábado, el 17 de octubre, y recuerdo las semanas y meses posteriores cuando empezaron a pasar por Barcelona Eduardo Contreras, Paz Rojas, Fabiola Letelier, una gran cantidad de compañeros que viajaban de Chile a Londres y luego iban por Europa para defender el juicio al dictador. Fue una sensación extraña, ¿no? Que parecía que podíamos por una vez vencer, y aunque al final él volvió a Chile, y en el libro dedico un capítulo a la detención en Londres, volvió derrotado, volvió para enfrentarse a los tribunales. Como decía Yolanda, el libro se presentó en Chile en septiembre, ha sido muy bien acogido, también la presentación en Madrid fue muy bonita. Es la primera biografía histórica de Pinochet. Solo hay una biografía anterior, un libro de Gonzalo Vial, un historiador de derechas, que fue ministro de Pinochet durante 1 año y después fue miembro de la comisión Rettig, del informe Rettig. Él condenó las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, pero una persona de derechas. Su biografía, más allá de la opinión personal que da sobre el personaje biografiado, adolece de que prácticamente no hay documentación de archivo, no hay apenas bibliografía. Bueno, yo he hecho el esfuerzo de publicar una biografía histórica más allá de la opinión negativa del personaje. Por ejemplo, soy el primer historiador que ha visto su hoja de vida al ejército.
En el caso de Franco, nadie ha visto su hoja de vida en el ejército español. Ni Paul Preston ni ningún historiador ha podido acceder a ese documento. Yo sí he podido ver la de Pinochet, es muy interesante, porque los 5 primeros capítulos se refieren a toda su vida anterior al golpe de Estado, cuando Pinochet simplemente es un oficial chileno del ejército chileno en el siglo XX. Él, en agosto del año 73, cuando el presidente Allende lo nombra comandante en jefe, le quedaban 15 meses para pasar al retiro. Iba a jubilarse en menos de 1 año y medio, después de casi 40 años de carrera militar. Hubiera sido, si todo hubiera ido normal, pues un nombre más en la historia del ejército chileno, al que hoy nadie recordaría. Esa hoja de vida es muy interesante, porque ahí hay pistas importantes, datos sobre su carrera militar, sobre su personalidad como militar. Es verdad lo que decía Eulogio, él fue un estudiante pésimo, suspendió 3 cursos de la enseñanza media. Verdaderamente es difícil, pero él lo consiguió. Hubo años que suspendió incluso dibujo, ¿no? Gimnasia. Y cuando él se postula para ingresar en la escuela militar, lo hace en el último momento, en la última oportunidad que tiene en su vida para ser oficial del ejército. Según los reglamentos de la época, que están citados, si aquel año no hubiera sido emitido, él no hubiera podido ser militar profesional y hubiera tenido que dedicarse a otras cosas. Su padre le insistía en que fuera médico, juez, pero su madre, que era una persona muy autoritaria, fue quien le inculcó junto con otros familiares la vocación militar. Otro documento interesante al que se refería Eulogio es su etapa en la masonería. Estamos en una ciudad con una gran historia, un gran peso en la historia del anarquismo, y en esos papeles de la masonería chilena, que también por primera vez se citan en lo que tiene que ver con Pinochet, uno encuentra una reunión muy interesante de julio del año 41 en San Bernardo, en el sur de Santiago de Chile. El hermano Augusto Pinochet, así se llaman los masones, participa en un debate y hay un miembro de la masonería perdón, que plantea los planteamientos de la visión anarquista del mundo, ¿no? Y Pinochet ahí elude, tenía 26 años, era subteniente, elude pronunciarse políticamente en un debate de ese tipo, ¿no? Lo elude por precaución o por completa ignorancia, ¿no? Pero es muy interesante cómo ese detalle de su personalidad que asomará cuando ya es general, siendo un oficial totalmente sumiso ante Allende y ante los ministros de la Unidad Popular, él entra en la masonería porque su coronel es un destacado masón y por seguidismo con sus superiores entra en la masonería, siendo que su familia, sobre todo su madre, era una persona muy beata, ¿no? Entonces, ahí hay cosas muy nuevas para la biografía de Pinochet. Su carrera en el ejército está contada al detalle, la etapa en la masonería, los años en Ecuador, que también son interesantes. Él no llegó a formarse en los cuarteles norteamericanos de las Escuelas Américas, que decía Miquel y otros, pero sí viaja como coronel a Estados Unidos prácticamente cada año en los años 60, se relaciona con oficiales norteamericanos. Toda la etapa que tiene que ver con los días previos al golpe y el golpe de Estado, también hay una gran cantidad de detalles muy interesantes, ¿no? Y también hay, como lo decía Miquel, un gran paralelismo con lo que pasó en la República Española. Y esto a veces no se repara, ¿no? En cuanto a la conspiración militar, en cuanto a la preparación del golpe de Estado en Chile, los militares sediciosos, golpistas chilenos, tenían muy presente lo que había pasado en España, cuando el ejército se divide y eso lleva a una guerra civil. Ellos tenían muy claro que tenían que evitarlo. Y de ahí también los temores de Pinochet, que ya es jefe del ejército, y su reticencia para unirse al golpe de Estado hasta última hora. Y cómo ese militar gris, sin ningún brillo intelectual, se transforma en pocas semanas, pocos meses, en el dictador de Chile, cuando él tiene todo el poder dentro del régimen como presidente de la Junta Militar y dentro del ejército. Y los chilenos que están acá recordarán las críticas que siempre hacía Pinochet a los señores políticos, como él decía, ¿no? Los que desprecian la política son muy peligrosos, porque, por ejemplo, en el caso de Pinochet, que decía que detestaba a los políticos, él fue un político muy hábil. Logró en apenas un año encaramarse
como dictador en Chile, cuando había un acuerdo entre los generales golpistas para incluso turnarse al frente de la dictadura, y él logra marginar a quienes conspiran junto a él, logra el control absoluto del ejército, que tendrá una gran sumisión, una gran lealtad a la figura de Pinochet hasta el final de sus días, y logra también hacerse con el timón económico para algo novedoso en la historia, como fue la implementación del modelo neoliberal en Chile. Sabéis, muchos dicen, bueno, Pinochet cometió graves crímenes, pero la política económica sentó las bases de que hoy Chile sea el modelo para América Latina, etcétera, etcétera. Bueno, primero, no se puede separar lo uno de lo otro. Cuando Pinochet decide implementar el modelo neoliberal como una política de tratamiento de shock, como recomendaban Arnold Harberger y Milton Friedman, que están aquellos días en Chile, él se reúne en Viña del Mar con los Chicago Boys, con los economistas que trabajaban para el régimen, pero a esa reunión donde deciden un viraje histórico a medio siglo de política económica en Chile, a esa reunión Pinochet convoca a Manuel Contreras y a los jefes del aparato represivo de la DINA. Y ambas cosas van unidas. Pinochet entregó el país con casi la mitad de la población en situación de extrema pobreza, pero de una pobreza y una miseria espantosa. Vean las fotografías del Chile de los años 80 y hay una gran cantidad de trabajos que recuerdan las ollas comunes, los comedores de la Iglesia Católica, etc. Bueno, tuve el desagrado de tener que leer centenares de entrevistas de Pinochet, discursos, son insoportablemente repetitivos, sin ningún brillo intelectual. Él repetía y repetía las consignas. Hay una gran cantidad de documentos inéditos, por ejemplo, las cartas entre Pinochet y Franco, por primera vez se presentan en esta biografía. Incluso tuve que dirigirme a la Fundación Francisco Franco. Hay una carta muy interesante de Pinochet a Franco del 12 de septiembre del año 73. Al día siguiente del golpe, Pinochet escribe a Franco para comunicarle el futuro relevo de embajador en España y presentarle sus respetos. Y es muy interesante el intercambio de cartas del año 75, cuando recordarán que la dictadura franquista condena a muerte a 5 personas, septiembre del 75. Solo conozco un jefe de Estado, entre comillas, del mundo que apoyó sus fusilamientos, y fue Pinochet, que manda una carta que se publica en La Vanguardia de Barcelona el 3 de octubre del año 75, apoyando esos fusilamientos en España, cuando el Papa, la reina Isabel II, todos los mandatarios internacionales habían pedido al menos la conmutación de las penas de muerte. Y Franco le responde a Pinochet el 8 de octubre, sería una de las últimas cartas que Franco autorizó a firmar en su nombre, porque él a los 10 días de esa carta ya dejó de trabajar en su despacho y ya terminaría por morirse. Pinochet, por tanto, fue primero un oficial del ejército chileno del siglo XX, un oficial en un ejército prusiano. Eso fue muy interesante para mí, leer sobre la historia del ejército chileno al que hacía referencia Miquel. Después fue un dictador cruel y despiadado, ¿no? Que tuvo la habilidad, sin embargo, para imponer una transición, quedarse como jefe de ejército hasta el año 98, asumir como senador vitalicio, y él, que como leemos en su hoja de vida, fue un oficial siempre prudente, que medía muy bien sus pasos, que cuidaba muy bien sus espaldas, cometió un error, que fue viajar el 22 de septiembre del año 98 a Londres. No fue con su esposa, fue con varios amigos, asesores, guardaespaldas, de paseo al país que decía que era el país ideal para vivir y en el que casi se queda para siempre, ¿no? Que fue Londres. Y a pesar de que le decían que no viajara, que había una querella en España, que todos pensábamos que era simbólica, y él viaja a Londres. En el libro, creo que está, uno de los 15 capítulos se refiere a todo esto, creo que está muy bien contado porque soy también el primer historiador que ha buceado en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, en la Cancillería chilena, y ahí están los cables entre la Embajada de Chile en Madrid, la Embajada de Chile en Londres y el gobierno chileno. Garzón me decía en Madrid que habían cometido un delito flagrante, porque cuando hacía algo Garzón, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que se oponía al juicio a Pinochet, se lo chivaba a la Embajada chilena en Madrid. Y esto se lo decía al gobierno. Y uno eso lo ve muy bien en los papeles de la diplomacia chilena. Eso era delito, me dijo Garzón, porque estaban obligados al secreto de sumario. Y es muy, muy interesante
esos papeles y cómo, bueno, los archivos diplomáticos siempre son muy interesantes, cómo comunican a Santiago la detención, todas las gestiones que hizo el gobierno chileno para salvar a Pinochet, cuando se reunían, viajaban a Londres y el gobierno británico decía que entendían los argumentos chilenos, pero que tenían que respetar la actuación de la justicia. Pinochet volverá el año 2000 a Santiago y ahí tiene, gracias a la lucha del movimiento de derechos humanos en Chile, de las agrupaciones familiares, de la izquierda, de la primera querella del Partido Comunista, tiene que enfrentar a los tribunales. Fue verdaderamente impresionante uno recordar el juicio por el caso Caravana de la Muerte, cuando generales del ejército chileno le enrostran a Pinochet que había mentido, que el principal responsable de los crímenes era el dictador. Todo aquello llevó también el descubrimiento de las cuentas en el exterior de Pinochet, ¿no? Lo que decía mi profesor Miquel, que además de todo era un ladrón. Y cómo eso fue, curiosamente, lo que le quitó el apoyo a la derecha en Chile. A partir del año 2004, cuando se conocen los informes del Banco Rix, la derecha se desmarca. Incluso gente que había sido colaboradores muy estrechos de Pinochet expresa sentimientos de vergüenza al descubrir que este señor tenía varios millones de dólares en el exterior. Curiosamente ahora, con toda esta ola reaccionaria que recorre el mundo, Bolsonaro, Trump, hay un retorno de la figura de Pinochet en Chile y el pinochetismo ha vuelto a perder los complejos para reivindicar al dictador. Recordemos que en las elecciones de hace 2 años el candidato pinochetista quedó en 4º lugar con el 8% de los votos. Pasa como en España, siempre había habido un voto pinochetista, pero ahora emerge, como aquí también, este voto sin complejos. Apoyan a políticos que hacen una defensa abierta de la dictadura. El libro termina con estas palabras del juez Juan Guzmán Tapia, que fue el primer juez que procesó a Pinochet en Chile, que dijo: fue una persona que no cumplió con su deber, no fue un militar consecuente con su juramento, el juramento de respeto a la Constitución que hacen todos los oficiales. Y digo yo que por eso, y a pesar de los esfuerzos de sus nuevos y más recientes panegiristas, Augusto Pinochet será recordado siempre como un soldado sin honor, que es lo peor seguramente que le puede pasar a un militar. Bueno, ha sido un trabajo muy duro. Agradezco de nuevo a Yolanda y a Ediciones B la apuesta por publicarlo también en España, y espero que ustedes lo puedan conocer. Gracias. Gracias, Mario. Yolanda, Ediciones B. Mario, autor. Buen trabajo, gran trabajo. En el caso de Mario quizá podemos aplicar también heroico trabajo. Sí. Bueno, no lo he dicho antes, pero es muy visible. Tienen el libro allá a su alcance y Mario estará encantado de dedicárselo. Son 800 páginas, o sea, una firmita del autor está la mar de bien. Bueno, disponemos de unos cuantos minutos. Siempre saben ustedes que intentamos que ahora sean ustedes parte activa en la sesión. Por tanto, si alguien quiere formular alguna pregunta, tiene la oportunidad. Creo que hay una mano por allá, ¿no? Sí. Bueno. Gracias. Sí, buenas noches, Mario y los señores. ¿Qué relación tenía Pinochet con Allende en vida, relación humana con él, y más tarde, más adelante, cuando ya murió Allende, qué relación tuvo con su esposa y con sus hijas? Bueno, después de la muerte del presidente Allende, al que impiden un funeral en condiciones, que es un funeral clandestino, Pinochet no vuelve a ver a la viuda del presidente Allende ni a sus hijas, ¿no? Las insulta de manera recurrente porque en el exterior, sobre todo la esposa del presidente, Hortensia Busch, hizo un gran trabajo para ayudar a recuperar la democracia en Chile. Y antes, bueno, cuando el presidente Allende gana las elecciones, Pinochet estaba en Iquique, en el norte de Chile, como jefe de la división del Ejército del Norte. El nuevo comandante en jefe, Prats, lo nombra jefe de la guarnición de Santiago, se lo trae a Santiago, y ahí a Pinochet le corresponde organizar, por ejemplo, la parada militar del 19 de septiembre del año 71, que es algo el principal evento de los militares cada año en Chile. Allende le felicita. Cuando Prats
el jefe de ejército asume como ministro en 2 ocasiones, es Pinochet quien asume como jefe de ejército de manera interina, y Pinochet durante aquellos 3 años cumple de manera impecable sus funciones profesionales. Por eso el presidente Allende lo nombra el 23 de agosto del año 73. Si Allende hubiera nombrado a otro general jefe del ejército cuando Prats asume, Pinochet hubiera pasado automáticamente a retiro. El azar a veces se cruza en la historia y hace que ese general de una larguísima trayectoria en el ejército chileno, siempre el mejor de los subordinados, el más obediente a las órdenes de sus superiores, metódico, apegado a sus obligaciones, fue capaz de engañar al presidente y de darle una puñalada por la espalda. Pinochet es, hasta el día de hoy, el único jefe del ejército chileno que ha traicionado al presidente de la República de Chile. Cuando hubo una guerra civil en 1891, fue la Armada la que dio el golpe, como también en el año 73 el golpe se para en la Armada, pero en aquel momento el ejército fue leal al presidente Balmaceda. Pinochet tiene ese triste honor, engañó a Allende, engañó a Prats, engañó a Letelier. Él se había comportado como correspondía, incluso con el golpe de Estado fracasado del 29 de junio del año 73, y bueno, el presidente Allende pensaba que seguiría la línea de sus 2 antecesores, porque recordemos que el general Schneider lo matan en octubre del año 70 y al general Prats la derecha le hizo una campaña de acoso psicológico cotidiano hasta que logran quebrarlo y después la dictadura lo matará. Tuvieron que matar a un general y apartar al otro para que el golpe pudiera triunfar, porque lo que está claro en la preparación del golpe es que hasta que el ejército no se une, hasta que el jefe de ejército no da el visto bueno para el golpe no se da. Pinochet se demoró mucho, lo pensó mucho, pero al final decidió traicionar. Buenas noches. Tengo 2 preguntas. La primera es, ¿cuál es el hecho o el facto que más os ha sorprendido sobre Pinochet? Y la segunda pregunta es, como autor, ¿cómo se pasa de escribir una biografía de un humanista a pasar a escribir una biografía sobre un dictador? Porque en el abanico de los seres humanos habéis ido de un lado al otro. Y mi pregunta es, como autor, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ha sido un trabajo muy difícil, hecho con disciplina militar seguramente, porque si no, no hay otra manera, con muchas renuncias en términos personales, pero también con un intento de que sea un trabajo bien hecho, y eso es lo que me alegra sobre todo cómo se ha recibido en Chile el libro. Obviamente, cuando escribí sobre la infancia de Neruda, sobre la infancia de Allende o sobre la infancia de Miguel Enríquez, disfruté mucho porque fueron personas con una vida muy hermosa, de un gran compromiso. En el caso de Miguel Enríquez, por ejemplo, con una familia ejemplar, con unos padres maravillosos como tuvo Miguel Enríquez. En el caso de Neruda, como ese niño que crece en Temuco se hace poeta en la selva austral de Chile. En el caso de Allende, como una persona de familia burguesa, seguramente se podría llamar, conversa con un carpintero anarquista, Juan de Marchi, en los cerros de Valparaíso, y eso le hace jugar al ajedrez con él y le hace que se le abra la mente a las ideas de la emancipación, ¿no? Bueno, en el caso de Pinochet no hay nada de esto. Es una cuestión espantosa pero está el desafío de contar a qué ejército entra Pinochet. ¿Cuál es ese ejército que crean los instructores prusianos que llegan a Chile a finales del siglo XIX? El ejército de Chile es un referente, entre comillas, para los ejércitos de América Latina. Ha habido una gran cantidad de instructores militares chilenos en Colombia, en El Salvador, en Ecuador, en muchos países que han sido suboficiales formados por oficiales chilenos. Es un ejército seguramente admirado. El lema es siempre vencedor, jamás vencido. Tienen una épica de la victoria de todas las guerras que ganaron en el siglo XIX y una mística que lleva a que hayan sido capaces de crear y de apoyar una dictadura como la de Pinochet, que es
vulneró los derechos humanos, con episodios que relato en el libro, como los del año 78, cuando exhuman los cuerpos desaparecidos para hacerlos desaparecer de nuevo con un grado de crueldad espantoso. Era un desafío contarlo también de manera rigurosa, de manera muy apegada a la documentación de archivo, cito más de 400 libros, cito periódicos de 18 países. Y respecto a tu primera pregunta, el dato que más me llama la atención, bueno, yo creo que lo que yo no conocía sobre todo era lo anterior al año 70, contar su trayectoria militar. Por eso tuve la suerte de poder acceder a la hoja de vida del ejército. Fui al archivo del ejército chileno, al archivo de la escuela militar, con buenas recomendaciones que me abrieron las puertas para poder ver papeles que nunca nadie había visto y contar su trayectoria militar como hasta ahora nunca se había podido contar, ¿no? Después, en el periodo de la dictadura, por ejemplo, hay un Pinochet que no conocemos, y es el que las actas de las reuniones de la Junta Militar, las actas de esas reuniones que eran secretas, están publicadas en Internet, en el Museo de la Memoria de Chile. Y tú puedes ver ahí debates sobre las cuestiones jurídicas, de política internacional, y son reuniones larguísimas. Y bueno, hay un Pinochet ahí que elabora políticamente, que decide, que es muy desconocido. Y yo creo que el tema de la represión es inagotable, porque siempre salen cosas nuevas, como también pasa en España. Es un tema especialmente difícil. Y ahí también relato en el libro episodios, en algunos casos citando trabajos de otros compañeros periodistas, de una crueldad espantosa, ¿no? Que seguramente se da en otras dictaduras, pero contextualizado en la historia de Chile en el siglo XX y la historia de este militar, pues tiene un valor añadido, ¿no? Sí, mi pregunta ya que está aquí era para Eulogio, en el sentido siguiente. Yo salí hace muy pocos días de ver la película de Patricio Guzmán, la última que ha hecho, Los sueños de la cordillera, y esta película me llegó la pena de, conociendo a Patricio Guzmán de muchos años, el reconocer que él nunca más pudo volver a vivir a Chile. O sea, ha regresado a Chile, pero nunca pudo volver a vivir a Chile. Mi pregunta es, la generación de ustedes que vivió ese golpe, ¿hasta qué punto están contagiados del mismo espíritu de Patricio, que no se puede volver a Chile, o es un caso, en su opinión, aislado de él? Esta es la pregunta. Bueno, la verdad que cuando uno ya hace su vida en un país como concretamente Barcelona, el Estado español, sin duda de que te vas quedando a nivel de la familia, a nivel de los amigos, y regresar a Chile no era una posibilidad que yo tuviera, puesto de que hasta que no tuve la nacionalidad española yo no podía pisar Chile. Y cuando pude hacerlo, lo hice bajo el auspicio del gobierno español. Vale decir, cuando pude ir a los 6 o 7 años, más o menos, o más, en mi primera gira de conciertos siempre llegaba el auspicio de la Embajada de España. Esto, bueno, motivó que yo pensara en algún momento, pero mi familia ya estaba acá, y en un momento dado, que también lo digo en las memorias, es decir, una cosa que prácticamente me definió no estar aquí y allí fue la persecución a mi madre, porque yo trabajaba justamente en el sello de ICAP, que era de las Juventudes Comunistas aquí en el exterior, y era el representante, por ejemplo, de los conjuntos famosos, Quilay Payún, Inti Illimani, Ángel Parra, etc. Pero este aspecto a mí me motivó que en un cierto momento mi madre, que vivía en Chile, fue a su casa un destacamento militar, y le dijeron: si su hijo sigue hablando mal de Chile, usted pagará las consecuencias, señora. Bueno, al irse este grupo de 5 o 6 militares, se quedó un recluta muy joven un poquito atrás y le dijo: señora, váyase cuanto antes. Mi madre estaba a la semana ya acá, y después se asiló en Suiza, donde falleció hace algunos años.
Es decir, son determinaciones que tú dices, es decir, en este momento, ¿qué harías? Yo seguí trabajando por el Chile Allende y seguiré hasta mis últimas palabras, hasta mis últimos momentos, porque me siento allendista antes que nada. Y el hecho de querer claro, el país tiene cosas muy valiosas, pero realmente hoy por hoy la verdad está transformado en lo que decía Mario, prácticamente podríamos decir un estudio del fascismo llevado a una democracia tutelada hacia un tipo de negocios que solamente los grandes inversores son los dueños del país, como decía Allende en su declaración de la ONU, ¿no? Es decir, estamos dominados por las transnacionales que no sabemos a qué gobierno obedecen. Y en Chile realmente decir es eso, y bueno, ya sé que no es Chile solamente, América Latina y Europa también se ve involucrado en lo mismo. Eso es lo que yo puedo decir, porque el hecho que me quedé acá y de lo cual me siento muy orgulloso, pero siempre pensando en un Chile de la Unidad Popular. Tenemos muy poco tiempo. Las últimas preguntas, 3 brazos he visto. Si les parece, las juntamos todas, ustedes responden, porque ya... Hola, muchas gracias. Mi pregunta es sobre uno de los temas más polémicos hoy día en Chile, que es el tema de la complicidad. La complicidad, y es un tema que está surgiendo en documentales, en películas de ficción, la complicidad y el tema también de la culpa que muchos hijos de victimarios sienten, ¿no? Y entonces este tema y otros muy recientes, me gustaría escuchar sus opiniones de lo más reciente de la cultura, de la política, de la memoria en Chile de hoy. Había 2 más. ¿Usted, señor? Creo que... Muy buenas tardes. Son 2 preguntas. La primera es cómo durante el libro se refleja la relación de Pinochet con la concertación, sobre todo quizás en el primer gobierno, en el gobierno de Elwin. Y la segunda es, ¿cuál dirías tú, Mario, que es el aporte que entrega este libro hoy día a la actualidad, al Chile que se vive hoy? Y la tercera, creo, la señora, ¿verdad? No sé si tienes conciencia de lo que has provocado. Eso quisiera, porque yo por internet escucho muchas opiniones y creo que ha habido, igual que cuando uno revuelve una taza, y ha habido mucho movimiento, tanto a favor como en contra, y el hecho de que haya habido una segunda o tercera edición es porque la gente, hay muchas cosas que no sabía. Entonces quiero saber cómo te tomas tú eso de forma personal. La primera, te refieres a la complicidad con el golpe, con la represión. Bueno, es todo un tema, ¿no? Porque ¿a quién se ha juzgado? En España nadie, ¿no? Hay una impunidad absoluta. Pero en Chile, que ha habido juicios, se ha juzgado a los represores. De Manuel Contreras para abajo, hay decenas de oficiales de la DINA, los grandes, entre comillas, los principales nombres de la represión, Krasnov, Moren Brito, han sido condenados, están en la cárcel, algunos han muerto en la cárcel, y los responsables civiles, quienes prepararon las condiciones para el golpe de Estado. Bueno, hubo una querella en el año 2012 de la agrupación de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos contra esos generales civiles del golpe. Agustín Edwards, dueño del Mercurio, por ejemplo, tuvo que ir a declarar ante el juez por primera y única vez en su vida. Es un tema, el propio presidente Piñera habló en el 2013 de los cómplices pasivos, ¿no? Que provocó un gran escándalo de la derecha en Chile, porque obviamente el golpe de Estado en Chile fue un golpe de Estado de clase, un golpe de Estado de la burguesía para acabar con el gobierno del presidente Allende. Imagino que de cara a los Goya traerán a España la película Araña, de Andrés Wood. Se la recomiendo, a muchos compañeros no les ha gustado, a mí me gustó mucho. Bueno, es muy interesante porque va del Chile de esa época al Chile de hoy y habla de esas complicidades con la desestabilización, con la preparación del golpe. La pregunta de
es muy interesante ahí cómo Pinochet entrega el poder el año 90. Los que le defienden dicen, ¿usted conoce a algún dictador que entregara el poder voluntariamente o que convocara un plebiscito? Bueno, Pinochet, y en el libro lo cuento, ya se denunció entonces, intentó desconocer la derrota en el plebiscito, sacar las tropas a la calle para seguir, ¿no? Porque él quería, como Franco, morir en el poder. Pero, ¿qué pasa? Entrega el poder el año 90 y se queda como jefe del ejército, con poder en la sombra. La Constitución del 80 otorgaba a las Fuerzas Armadas una tutela muy fuerte, después ha sido atenuada, pero en aquel momento tenían un control, un papel de tutela sobre la democracia en Chile. Y ahí Tomás Murián, en aquel libro maravilloso de Chile actual, Anatomía de un mito, cuenta cómo Pinochet se transfigura en una especie de patriarca de la transición. Los políticos de la concentración empiezan a relacionarse con el jefe de ejército, les provoca incluso atracción fotografiarse con él, comparten, y el año 95 se condena a Contreras y Espinoza por el atentado, por el asesinato de Orlando Letelier, pero a Pinochet no se le toca. Y, por ejemplo, la primera vez que estuve en Chile fue el año 97, entrevisté a los presidentes de todos los partidos políticos relevantes en Chile, desde el pinochetismo hasta la izquierda. Y en el libro cito entrevistas de esa época, donde los políticos de la concentración me decían que algunos reconocían el derecho de España a intentar juzgar a Pinochet, puesto que había víctimas españolas, catalanas, valencianas y otras partes en Chile, pero decían que no estaba en el menú de la transición chilena un juicio a Pinochet. Todo cambia por lo que pasó en Londres. Eso fue algo que fue determinante para que en Chile haya habido un avance democrático y sobre todo para que se haya podido juzgar a los represores de la dictadura. La segunda pregunta, ¿cuál era? Claro, ahora. Bueno, un poco lo que decía, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, el presidente Sebastián Piñera, en su mensaje al país el 11 de septiembre, o con motivo de los 30 años del plebiscito, venía a decir lo siguiente: los responsables del golpe de Estado, de la destrucción de la democracia, fuimos todos los sectores de Chile. La izquierda reivindicaba la violencia en la política, y es verdad, y Piñera lo dice, que la dictadura violó los derechos humanos, pero hace un reparto de culpas. Yo creo que la biografía, desde la derecha en Chile, nadie la ha respondido. La familia Pinochet, la Fundación Pinochet ha permanecido en silencio. Ningún político de derechas ha dicho que yo haya mentido, que haya dicho algo que sea falso. Creo que o intenta ser un aporte, así lo digo de manera un poco igual rimbombante, a recordar quién fue Pinochet, a fijar su imagen en la historia. Es un libro de 800 páginas con una gran cantidad de documentación. Por tanto, cuando uno intenta discutirlo, tiene que aportar más documentación, más trabajo para entablar un diálogo riguroso, porque si no son consignas. Yo creo que es un libro que ayuda, y así se ha recibido por una gran parte de la gente en Chile, y de ahí también que se haya vendido también. Es un libro caro en Chile, que los libros ya son caros, pues aún es más caro porque son muchas páginas. Y bueno, creo que hay un esfuerzo de síntesis también, un esfuerzo de aportar muchas cosas nuevas. Creo que con otros trabajos, muchos trabajos de otros compañeros de letras, sirve a que una determinada visión de la historia, apegada a la realidad, a la documentación, a los juicios rigurosos, avance frente a la propaganda, porque es verdad que también ha habido un retorno, junto con ese retorno del pinochetismo, un retorno de la propaganda del pinochetismo a través de libros que son realmente pésimos, pero que también circulan. Y con esto creo que también, Nina, te respondo, ¿no? Muchas gracias, Mario, Yolanda. Por cierto, les tomamos la palabra o el reto, porque todos hemos oído que el plan es que dentro de 2 años tendremos un libro sobre Víctor Jara. Por lo tanto, ustedes lo han dicho, no nosotros. Por nuestra parte, tanto Lógico como Miquel y un servidor estaremos tan jóvenes como siempre esperando esto, o más. O sea que ahí tienen el reto.
Moltíssimes gràcies, de veritat, per acompanyar-nos en un dia... En fi, en un dia... Gràcies, voluntariat, gràcies a tots.